Tengo en la línea y me da mucho gusto saludarte, Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Régulo. Buenas noches, David. Mucho gusto saludarte y gracias por la invitación. Voy a empezar con dos mensajes. Uno, te ofrezco una disculpa por lo de ayer. Tuvimos una confusión, pero ya volvió el orden y la disciplina a mi programa. Dos, felicidades por tu nombramiento como presidente de la Comisión de Energía. Muchas gracias. Regulo, hay dos temas. Me gustaría comenzar primero con cómo se ve desde el CCE en la votación del domingo. Mira, deja darte algo más de antecedentes. Perfecto. El tema de la reforma eléctrica se estaba manejando por tres caminos en paralelo. Uno eran los procesos legales y todos los amparos que se dieron el año pasado, que tuvieron como consecuencia que se otorgaron suspensiones definitivas y de aplicación general. Entonces, para fines prácticos, las reformas a la LIE estaban congeladas. La segunda fue el camino de las controversias constitucionales que se presentaron en la Suprema Corte de Justicia, y esas, bueno, se han estado resolviendo estas últimas semanas. Algunos estarán a favor, otros en contra. Creo que la conclusión es que la mayoría de los ministros consideraron que las modificaciones iban en contra de la Constitución, pero no lograron una mayoría calificada de 8 votos para poder... Y perdón que ahí te interrumpa, incluso hay dudas por cómo se hizo el recuento de los votos, ¿no? Así es, existen ahí serias dudas. Yo no quisiera meterme a ese tema, pero bueno, está ahí. Y el tercero era la reforma constitucional que se presentó en octubre pasado. Entonces, esos tres caminos se iban moviendo en paralelo. Obviamente el más grave era la reforma constitucional, porque realmente hubiera sido un impacto terrible para México. Y afortunadamente se dio lo del Parlamento abierto, que nosotros no teníamos mucha esperanza por lo que ocurrió el año pasado con la LIE, pero eso puso esta reforma a los ojos de todo el país, con mucha discusión, mucha participación, y cambió la opinión pública de una mayoría que estaba a favor de la reforma inicialmente, aún sin conocerla, a una mayoría que ya estaba en contra. Entonces, afortunadamente los legisladores fueron... Y además ahí, perdón, Regulo, yo creo que hubo algo muy interesante ahí. Que mientras los defensores de la ley de la reforma, contrarreforma, la ley de la industria eléctrica, eran dogmáticos, eran poco claros, los representantes de la iniciativa privada, ustedes eran muy claros, muy detallados en qué le importaba, qué le interesaba a la gente. Así es, y bueno, eso tuvo su efecto, porque te digo que al final cambió la opinión pública. O sea, nosotros nos dedicamos a dar argumentos y que fueran ahí los diputados los que hicieran su juicio. Cuando los que estaban a favor de la iniciativa básicamente se dedicaron a atacar sin evidenciar muchas veces, o con verdades a medias o con viles mentiras, ¿verdad? Pues bueno, pues el resultado fue que afortunadamente se pudo parar la reforma, y creo que eso da, yo no sé si llamarle tranquilidad, pero cuando menos que los inversionistas actuales ya no se van a ver afectados ahí por hacer retroactivas las leyes. Sí, yo creo que eso se da un gran paso. Ahora, el presidente se saca si fuera narrador de fútbol, diría, se saca de la chistera un supuesto plan B, que es el de que no es la privatización del litio, porque eso ya está en la Constitución, es la privatización de la industria del litio. Y hace creer que es la, que ya el tema energético y el tema petrolero ya no importan, porque ahora el tema es el litio y que el Estado se va a convertir por primera vez en la historia de la humanidad, yo creo, en un buen empresario. Sí, mira, la reforma de litio tiene dos preocupaciones. Una es
como tú lo dices, aquí no hubo nacionalización porque pues todos los minerales son propiedad de la nación, están en su suelo. Simplemente lo que hizo fue estatizar la cadena de litio, como tú bien lo explicas. Queda la duda si eso se va a poder hacer. Los ejemplos que tenemos en México no han sido muy afortunados. Tenemos el caso de Uramex con el uranio. Ahora, en el caso de litio en particular, la información que tenemos es que no tenemos muy buenos yacimientos. El único yacimiento importante que está en Sonora no es como estas salmueras donde simplemente separas el litio. Aquí está en las piedras, lo tienes. El costo de extracción es bastante alto y queda la duda si sería rentable, cuando menos con las tecnologías actuales. Y la otra preocupación... Y que la decisión se tomó con base en que algún momento se dijo, es que tenemos el yacimiento más grande. No, es el territorio más grande donde puede haber litio en proporciones que son minúsculas al tamaño del terreno en Sonora. Así es. Y luego la concentración, te digo, está dentro de rocas, que es caro. Yo dudo que vaya a haber, que pueda ser rentable, pero bueno, doy el beneficio de la duda. Ahí me preocupan dos cosas. Una es el modelo que se está planteando, que venía desde la reforma eléctrica, donde el Estado quiere controlar otra vez las cosas, en lugar de ser el Estado simplemente un rector y dejar al sector privado que desarrolle esas inversiones. Y la segunda, que esa es preocupante con la iniciativa que se presentó y se aprobó ayer en Cámara de Diputados, y creo que ahorita todavía está en discusión en el Senado. No, ya estaba hablando con la senadora Kenia López Rabadán, eran 8:23, justo cuando me dijo, ya se aprobó. Ah, bueno, ya se había aprobado en lo general y estaban discutiendo las reservas. Sí, ya habían acabado con las reservas, digamos. Porque precisamente lo que estábamos pidiendo es que a la hora que hablan de nacionalizar el litio y todo eso, hablan de litio y los demás minerales estratégicos. Y entonces, pues queda la preocupación de qué son los minerales, cuáles son los minerales estratégicos, porque no están ni definidos, ni está definido el criterio con el que vas a definir cuál es un mineral estratégico. Y eso obviamente crea mucha incertidumbre en el sector minero y en las inversiones, etcétera. Entonces, esas dos son las grandes preocupaciones. Y bueno, pues esperemos a ver cómo evoluciona ya con el tiempo esto. No, y además, Régulo, yo creo que hay un tema muy relevante. Si se crea una empresa del Estado, pues va a tardar muchísimo en arrancar y en producir. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno mexicano los recursos para hacer una empresa que no pierda demasiado dinero como lo hace en Comisión Federal de Electricidad y Pemex? Sí, pero fíjate que es más grave que eso, David, porque lo que están haciendo es estatizando la cadena de litio. Entonces, si alguien quisiera producir baterías de litio, no lo podría hacer porque le corresponde únicamente al Estado. Uno entendería donde dices, bueno, pues el mineral es como el petróleo, lo extraigo y después lo vendo y veo que se desarrolle toda la cadena de valor. Aquí no es el caso, o sea, lo que están haciendo es que toda la cadena quedaría estatizada o a cargo del Estado. Que eso haría todavía más costoso esta empresa de Litiomex, que es, creo, como se va a llamar. Sí, porque sería muchísimo más caro. Es volver a las épocas de José López Portillo, a las épocas de Luis Echeverría. Así es. Pero bueno, cuando menos ahorita la reforma eléctrica, eso se pudo detener. Ahora, hay mucho que hacer. Como te decía, esto le da cierta tranquilidad a la inversionista que ya está. Pero un nuevo inversionista que quisiera entrar al sector, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Porque pues sabe que no lo quiere el gobierno. Y la segunda es que en la Comisión Reguladora de Energía, pues todos los trámites para fines prácticos están detenidos. Y entonces, eso es preocupante, que en los hechos tienen la oportunidad, desgraciada oportunidad, de detener la inversión privada. Y es preocupante, David, porque ya llevamos 3 años con esto, más de 3 años, donde no se han autorizado nuevas centrales de generación. Y yo he visto un par de estudios donde ya empiezan a poner focos rojos
de que el año próximo se van a empezar a presentar ya apagones en algunas partes del país porque no se ha invertido en redes de transmisión y que probablemente para 2024 sea un problema generalizado. Entonces, afortunadamente CFE ya otorgó contratos de las centrales que venía años anunciando y dice que para 2024 estarán listas. Aquí la historia, lo que te dice la experiencia internacional, que ese tipo de proyectos toman normalmente 3 años en entrar en operación. Entonces, ese último año, entre 2024 y 2025, yo creo que va a ser crítico y hay la amenaza grande de que se empiecen a presentar apagones. Entonces, por lo mismo, creo que hay que sentarnos, ¿sabes?, con las autoridades, identificar cómo podemos fortalecer a CFE, pero que no sea a costa de México, sino buscar un esquema de que se corrijan aquellas cosas que se deben corregir, y eso a cambio de que se desatore todo este proceso regulatorio que nos tiene detenidos. ¿Tú estarías a favor de que se presentara una nueva iniciativa energética? Mira, yo creo que la posición de la mayor parte de los que presentaron el Parlamento abierto es que no se requiere una reforma constitucional, que si se fuera a hacer sería una reforma a algunas de las leyes secundarias y principalmente son cambios regulatorios o en los manuales o en los procedimientos, etcétera. Entonces, yo creo que es mejor primero sentarnos a platicar todos los involucrados y luego definir, identificar cuáles son esas áreas y luego ver qué es lo que se requiere hacer. Se requiere una iniciativa para modificar leyes secundarias, se puede hacer, pero esto tiene que partir de que el Ejecutivo esté de acuerdo. O sea, si la oposición presenta una nueva iniciativa, no tiene la menor posibilidad de avanzar. Y necesitamos recuperar el diálogo. Régulo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Ojalá volvamos a hablar pronto.